Medellín el 28 de octubre de 1931. Se graduó como bachiller del Colegio La Presentación en 1950 y como técnica de laboratorio clínico en 1955 en el Colegio Mayor de Antioquia, primera institución de educación superior para mujeres de la ciudad. En 1965 viajó a los Estados Unidos, donde obtuvo los títulos de maestría y doctorado en la Universidad de Tulane, New Orleans, Luisiana. Fue la única mujer en 1993 y 1994 integrante de la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, junto al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el científico Rodolfo Ginás y otras personalidades para diseñar las estrategias que permitieran el desarrollo científico y tecnológico del país. A la Corporación para Investigaciones Biológicas CIB de Medellín ingresó en ese mismo año como investigadora y jefe de laboratorio de micología. En 1997 fue nombrada directora científica de la entidad. Desde allí ha fomentado programas para la formación de profesionales jóvenes en la metodología de la investigación científica, labor que se ha visto facilitada por los nexos con universidades locales y nacionales. Ha sido consultora académica y científica. Ha participado en proyectos colaborativos nacionales e internacionales. Recibido membresías en sociedades y academias de microbiología, medicina parasitología y medicina tropical e infectología, así como doctorados honoris causa. Es autora de más de 300 publicaciones científicas y 41 capítulos de libros. Ha sido galardonada con al menos 30 premios y distinciones de diversa índole. Sus aportes al mundo científico y académico la catalogan como una autoridad en su campo de investigación. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conversaciones con los grandes de la ciencia y la investigación. Mi nombre es Marcela Palacio Estrada, curso el grado 10º en el Colegio La Enseñanza e ingresé a Universidad de los Niños. Muy bien. ¿Ya sí se escucha? No. Listo. Ingresé a Universidad de los Niños cuando tenía 7 años y actualmente me encuentro en la tercera etapa del programa Proyectos de Ciencia. Adelanto una investigación en el área de genética junto con otros compañeros y hoy voy a ser la encargada de guiar esta charla con la doctora Ángela Restrepo. Gracias. ¿Cómo principiamos? Bueno, doctora, buenas tardes, bienvenida. Para Muchas nosotros gracias. Es un placer tenerla acá. Y para mí también estar con ustedes. Y nos podemos sentar. Bueno, para comenzar, hablemos un poco del microorganismo que usted investiga y que en esta charla lo llamamos el hongo dormilón. El nombre científico es ¿cuál? Pues ya lo tengo en las diapositivas, pero se los digo. Paracoccidioides brasiliensis, se llama ese bichito con el que he trabajado por muchos años. Y lo que quiero mostrarles, ¿puedo ya presentar todas mis cosas? Bueno, Sí, claro. este Paracoccidioides brasiliensis es el agente etiológico de una enfermedad que tiene ciertas peculiaridades, como lo podemos observar en la próxima diapositiva. Miren ustedes, tiene muy peculiar que únicamente se encuentra en la América Latina, desde México hasta Argentina. Entonces, esa localización tan preferencial del hongo por nuestros países es bastante curioso. De todas maneras, llamamos estas zonas donde la enfermedad se presenta regularmente como zonas endémicas. Hay una cosa interesante que es un atributo del hongo y es el hecho que cuando la enfermedad se diagnostica, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, donde no tiene por qué el individuo haber adquirido contacto con el hongo, estos individuos que son diagnosticados allá son emigrantes que tienen antecedentes de haber visitado la zona endémica, es decir, se pescaron el hongo en la zona endémica latinoamericana, se lo llevaron con ellas y años después, sin razones muy claras, el hongo revivió. Anita, ¿qué estás haciendo allá?
el hongo, es que ella es infectóloga y entonces le estoy preguntando qué está haciendo aquí. Yo ahí sí tenía esto listo para niños, por Dios santísimo. Bueno, de todas maneras, estos señores migrantes o inmigrantes que presentan la enfermedad tienen la historia de haber visitado esas zonas endémicas. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y ahí en ese caso no somos mujeres el sexo débil, porque les da mucho más a los hombres que a las mujeres, después les diré por qué. Y la mayoría de estos hombres que se infectan son agricultores. Siguiente. Aquí tienen ustedes 2 radiografías de pacientes muy enfermos por este hongo, para que ustedes vean que sí es malo de verdad. Todos esos punticos blancos que se observan en las 2 radiografías son sitios donde el hongo ha colonizado el pulmón, donde ha crecido en el pulmón y donde ha producido esas zonas que se llaman infiltrados. El señor de la derecha, yo no sé por dónde está respirando, porque ustedes ven que no le queda sino una partecita en las vértices donde tal vez puede hacer la reserva gaseosa del caso. El otro no le fue tampoco muy bien, porque esa zona negra indica que ese tejido ya se perdió desde el punto de vista de función respiratoria. Entonces, esta es una enfermedad que hay que temerla y que tendríamos que hacer mucho más por diagnosticarla al tiempo, la próxima. Y aquí tienen ustedes a la carrerita 2 de las lesiones las más decentes que pude conseguir para no impresionarles mucho, en un individuo joven con esos ganglios muy grandes, muy infartados, que quiere decir que el organismo está tratando de controlar la infección, pero muchas veces no lo logra, y en este de aquí el señor ya tiene unas úlceras en la piel que son bastante llamativas y que no son muy agradables para ver. Pero ahora entremos a definir, para que todos podamos conocer lo mismo, que son los hongos, y especialmente aquellos que tienen relación con enfermedad en el humano. Los hongos son microorganismos que presentan un nivel de complejidad biológica mayor que las bacterias, puesto que tienen una capacidad de distinguir dentro de su contenido una cantidad de funciones especiales. Ya con bases esencialmente morfológicas tenemos 2 grupos de hongos, que llamamos mohos, el primero de la izquierda, y que llamamos levaduras, el de abajo. Todos los hongos son pluricelulares. Como cosa importante, carecen de clorofila, es decir, no están entre las plantas como inicialmente se los catalogó, y se definen como microorganismos eucariotes, que quiere decir que tienen un núcleo dentro de su citoplasma separado por una membrana nuclear del resto de los contenidos de ese citoplasma. Y además cuentan con todos los elementos que caracterizan a una célula que es capaz de vivir por sí sola en la mayoría de las veces, que son autosuficientes. Miremos ahora un poquitico sobre los mohos, microorganismos multicelulares que están formados por aquellas estructuras como palitos filamentosas que ven a la izquierda, uno con una coloración, la otra con el otro, pero ustedes ven que son filamentos delgados que se ramifican, tienen una propiedad de dar nuevos o de crecer a base de esos filamentos. Tienen una cosa muy importante, y es que poseen una membrana, y además de la membrana una pared celular. Las células nuestras no tienen pared celular. Nosotros no tenemos quitinas, pero en cambio los hongos sí están rodeados de esa estructura que les da como una forma y que les aguanta el medio ambiente. Quitina, por ejemplo, es el componente grande de los insectos, pues los hongos también tienen quitina. Las colonias que producen, como ustedes ven a la derecha, son algodonosas, así como levantaditas, como vellosas, y varían muchísimo en color, en aspecto y en forma. Y dentro de este grupo de los mohos hay muchos géneros que le causan enfermedad al hombre, es decir, que son patógenos. En cuanto a las levaduras, ya son microorganismos al revés de los otros unicelulares, es decir, con uno solo microorganismo, y en cierta forma son más sencillos que los mohos. Tienen, como los mohos, una membrana y una pared celular, es decir, van a tener quitina. Tienen una forma globosa o ovoide, como pueden mirar en la primera diapositiva de la izquierda, la que está en negro, se ven como un ochito. La célula madre da origen a una célula hija por un proceso de gemación, y así se van reproduciendo el uno el otro.
producen al revés de los mohos colonias suaves, cremosas, como la que listramos a la izquierda. No tienen la capacidad de levantarse por encima del sustrato como lo hacían los mohos, pero a pesar de que parecen muy sencillas, las que levaduras pueden causar una serie de enfermedades serias en el humano. Y los géneros que agrupan los microorganismos o las especies que son más patógenas para el hombre son lo que tienen cándida y lo que tienen criptococo, es decir, dos géneros, cándida y criptococos, y son tremendamente virulentos para el hombre, especialmente si esta persona tiene algún grado de inmunosupresión. Siguiente. Vamos a hablar entonces del hongo que ustedes querían aprender a conocer hoy, que se llama Paracoccidioides brasiliensis. Si me preguntan por qué se llama así tan raro, es que unos años antes de descubrirse esta enfermedad, 1908, en el Brasil, ya se había descrito en Argentina y en California un hongo al que llamaron coccidioides, Coccidioides immitis. Como este en algún momento se confundió con el anterior, ya les dio por llamarlos parecido al hongo anterior que se llamaba coccidioides. Aquella forma que hay allá que tiene debajo 40 milimicras es la forma más característica del hongo, porque él resolvió que no le servía ser moho solo ni levadura solo, sino que tenía las dos formas de presentación, que se daba el gusto de tener dos caras distintas. La primera, la que hay allá, es la más distintiva del hongo, y donde quiera que yo la vea, voy a saber que estoy manejando Paracoccidioides brasiliensis. Ningún otro hongo tiene la capacidad de dar esa forma con múltiples gemas. Pero sin embargo, como él también tiene una presencia distinta como un moho, este moho se puede confundir con muchos otros, no tiene nada característica, pero por Dios, esta es la más peligrosa, porque este moho en la naturaleza o donde quiera que esté, ya les contaré más cosas, va a producir unas pequeñas estructuras que se llaman conidias, que es la segunda que hay aquí en verde, que son formas muy pequeñas, mire, 4 milímetros. Pero lo que es muy interesante es saber que la temperatura hace que cambie esta célula tan supremamente pequeña, de 4 milímetros, al cabo de 2 o 3 horas en 40. Como hace el hongo para tener la capacidad de reajustar sus sistemas morfológicos, sus sistemas metabólicos, para transformarse de una cosa tan pequeña en una cosa tan grande. Y ese cambio de 44 de levadura a conidia se da generalmente en unas pocas horas, y esta conidia es la forma infectante en la naturaleza. Ahora bien, ya usando el microscopio electrónico podemos ver más detalles del dimorfismo de este hongo, porque así se llama la capacidad de pasar de una forma a la otra. A la izquierda ustedes ven la primera estructura, ya con mucho más aumento, es la misma levadura con células múltiples que ya les había mostrado, y al frente tienen la forma en cómo se ve el cultivo. ¿Qué es un cultivo? El cultivo es algo que preparamos en el laboratorio que permite que reproduzcamos esa vida del hongo artificialmente in vitro. En cambio, en el caso de la levadura y en el caso de los tejidos, que van a estar dando la misma forma multigenante, pero cuando lo vemos en la colonia, es esa colonita como medio suave, que se ve ahí sin mayores cosas. En cambio, cuando ya él decide ser un moho y lo cultivamos entre 22 y otras temperaturas del ambiente, puede crecer hasta 4 grados centígrados, es un hongo muy guapito. Entonces ya produce esta colonia de aquí que ustedes ven que es mohosa, es muy completamente distinta de la primera, que es una levadura como suave. Siguiente. Y aquí tienen entonces la forma característica distintiva del hongo, que es la forma de levadura 37 grados, y que van a entender perfectamente bien mirándola porque lo llamamos timón de barco. A ustedes les provoca agarrar esas gemas para darle la vuelta al timón, ¿no es cierto? Este nombre se lo dieron en el Brasil muy poco después de haber sido descubierta, alrededor como en 1912 o algo así, y yo creo que está perfectamente pues aceptable que uno está viendo un timón de barco cuando ve gemar la célula levadura de Paracoccidioides brasiliensis. Y hay también una comparación que a mí me gusta mucho y que yo pensé que iba a estar con chiquitos, me perdona, y es la de Mickey Mouse. La de Mickey Mouse y una célula de Paracoccidioides brasiliensis vista al microscopio electrónico nomás con 2 gemas.
No me digan que no se les parece mucho. Los Paracoccidioides brasilienses es el Mickey Mouse de los hongos. Siguiente. Bien. Cuando ya nos vamos a adentrar a catalogar el moho, pues ustedes ven allá arriba una colonia crecida a temperatura ambiente que tiene el mismo aspecto de vello, de moho que ya les había señalado, y a la derecha lo que nos mostraría el microscopio electrónico. Eso que ustedes están viendo ahí son el componente esencial del hongo, que es la hifa, que es ese palito que ustedes ven ahí, y que ese palito tiene como unas protuberancias que corresponden a algo que para nosotros es muy importante, y es distinguir un moho con septas de uno que no lo tiene. Este tiene septas, pero fuera de eso, de entre septa y septa, este señor aprendió a esporular, y al esporular produce la estructura chiquita que aparece despegada abajo, y que era la que con el microscopio simple les había señalado como una conidia que tiene apenas unas pocas micras de diámetro. Y esas pocas micras de diámetro tienen importancia en la fisiopatología de la enfermedad, porque todo lo que mida menos de 5 micras alcanza a ir hasta el fondo del pulmón. Es decir, uno los inhala y se puede ir hasta los alvéolos. Si fuera más grande, quedaría retenido por la parte más inicial del tracto respiratorio. 4 micras. Y aquí tienen ustedes entonces estas estructuras que son las infectantes o las infecciosas, como ustedes quieran decir. En el lado de allá es con una coloración muy conocida en el laboratorio que llamamos Gram, en el cual se pueden percibir las formitas de esas conidias, especialmente la que está bajita. Y en esta de aquí con verde, que parece ser tan grande, es porque tiene un aumento muy especial, más de 1000, pero de todas maneras quedamos con que esencialmente la cédula esta conidia mide menos de 5 micras. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a encontrar con ese microorganismo? Empezamos allá con una zona endémica. ¿Me le puedes poner las otras cositas, mi amor? Sí, no, yo sí, porque es que tengo que marcar qué es lo que está haciendo ese señor allá arriba. Ponémela toda. Es que es de Mirta y ella la conoce mejor que yo. Bueno, pero pongámoslo allá arriba todo. Esa zona verde donde ustedes están viendo un señor como una pala, ¿sí? Esa zona verde es donde posiblemente esté el paracoccidioides. Y ese paracoccidioides ha hecho en ese nido de la naturaleza un sitio donde se reproduce y produce las conidias, que ya hablamos de ellas. Entonces, cuando ese señor va a trabajar en la agricultura, levanta ese inóculo, dispersa ese inóculo a través del aire, y este señor que estaba al pie se lo respira. Y entonces ese inóculo, que era la conidia, que ahí están pintaditas, miren ustedes en la de allá, como cuando llega al pulmón ya adquiere la forma de levadura con su gemación múltiple. Y esa transformación, como les decía, está dependiendo en gran parte de la temperatura. Estaba afuera entre más o menos, digamos, 18 o 24 grados centígrados o más frío, y se pasa a 37 grados, y ahí mismo el hongo coge la señal y dijo, para sobrevivir en el hongo tengo que transformarme en una levadura, y en el pulmón lo voy a hacer aquí. Entonces eso puede ocurrir casi siempre por inhalación, en algunos casos especiales por inoculación directa, pero vamos a ver que en el pulmón producen las lesiones que ya les había mentado. El paciente se infecta, es colonizado y desarrolla síntomas. Es un ciclo muy cerrado en el que realmente aparecen todas las etapas de la conversión o transformación de esas conidias de 4 micras a la levadura, que ya va a estar infectando el pulmón. Ahora, ustedes me le habían dado el título de un hongo dormilón, que a mí me gustó muchísimo y lo he adoptado y se los agradezco, porque resulta que ya habíamos dicho que cuando se infecta una persona en el área endémica y se traslada a otra área no endémica, vámonos para Europa, vamos para Canadá, allá se enferma y le hacen el diagnóstico de paracoccidioidomicosis, no era porque el Paracoccidioides brasiliensis estuviera en esta zona, sino porque los señores que eso hicieran, que fueron diagnosticados por fuera del área endémica, hay un cierto número de casos, no más de 100, pero todos eran individuos que en alguna forma habían vivido o habían visitado el área endémica. ¿Qué les está diciendo a estos? Que este hongo puede entrar en periodos muy prolongados de quietud, que llamamos latencia, y después, por circunstancias que no entendemos muy bien, siente que puede desarrollarse
en tal forma, es decir, multiplicarse, que ya el inóculo es tan numeroso que le causa enfermedad al hombre. Es decir, el hongo se encierra dentro de algunos sitios del pulmón, pero puede salir de allí. Esa imagen que se aprecia a la izquierda, que es tan linda, miren que en el centro tiene un montonón de levaduritas, que es el paracoccidioides puesto allá en ese centro. Pero miren que está rodeado de una cantidad como de fibras, que es tejido colágeno, porque esa es parte de la reacción del individuo, infectarse y tratar de encerrar el agente infeccioso dentro de una formación que se llama granuloma para que no salga de ahí. La idea detrás de este granuloma es contener las partículas infecciosas para que no se diseminen, pero de todas maneras esa latencia puede desaparecer y entonces vamos a tener que la latencia prolongada para el hongo y quiere decir que le proporciona la posibilidad de vivir por muchos largos años dentro de un hospedero sin perjudicar al hospedero ni perjudicarse el hongo. Pero lo que es lindo es que no le gasta nada de actividad, él está dormidito allá y el hospedero lo acepta, lo rodea de esa capa de tejido fibroso y no pasa más nada. Pero para el hospedero, el tener el hongo en cualquier parte que sea y por los años que sea, representa una amenaza, ya que en cualquier momento y sin factores de riesgo conocidos, como se los había dicho, el hongo puede despertar de su sueño dentro de ese granuloma, multiplicarse, romper el granuloma que ustedes pueden ver en la parte inferior de esa lesión que venía con ese halo tan supremamente grande de corpúsculos oscuros que no son sino linfocitos y macrófagos del hospedero. Ya en la parte de abajo se quebró esa muralla y entonces a través de ese roto, de esa solución de continuidad que aparece, ya el hongo puede migrar por linfáticos o por ¿cómo se llama? O por tejido sanguíneo o por vasos sanguíneos a cualquier parte del organismo y causarle a la persona que lo albergó antes ya una enfermedad diseminada fea como la que les noté al principio. Aquí tenemos lo que pensamos que representan las zonas endémicas en Colombia para el país. Miren ustedes que tiene muchos departamentos como casi todos como para el centro, cordillera central, un poquitico del oriental. Todos esos son departamentos donde la enfermedad se reporta con mucha regularidad en el país. ¿Y qué nos dice eso? Que si tenemos un 9% de los individuos que habitan en esa zona que reconocen un antígeno del hongo que se llama paracoccidioidina, todos saben que es la probetuberculina, todos se lo han puesto. Es un extracto de bacilo tuberculoso que se pone intradérmicamente en la piel y si uno alguna vez ha conocido ese bacilo tuberculoso, hace una reacción positiva consistente en la formación de una lesioncita indurada, rosada, fastidiosa, que quiere decir yo he conocido los productos que habían en esta tuberculina, igual en el hongo. Por esa reacción uno llegó a determinar que en Colombia 9% de las personas que habitan en las regiones donde más regularmente se reporta la enfermedad han tenido contacto con el hongo, lo cual quiere decir pues, que esa es una amenaza tremenda porque vamos a tener mucha gente que ha conocido al hongo y que más adelante, por circunstancias diversas, puede entrar a ser una enfermedad. Y esta es una fotografía muy linda de 5 pacientes nuestros para que ustedes se den cuenta. Son campesinos colombianos de muy diversa extracción étnica, pero que afortunadamente lograron superar su enfermedad gracias a un diagnóstico más o menos oportuno y a un tratamiento específico. Bueno, ya en la última para mostrarles la institución donde se ha hecho prácticamente todo este trabajo en la Corporación para Investigaciones Biológicas. ¿Es la última, mi amor, o me queda otra? Bueno, entonces ya estoy dispuesta a recibir todas las preguntas que quieran. Estoy en tus manos y en las manos de los preguntones que me acompañan. Muy bien, doctora. Para la siguiente pregunta, devolvámonos un poco en el tiempo y veamos sus comienzos en la ciencia. Un microscopio como este, su abuelo, el primer médico titulado de Colombia, y el libro Cazadores de microbios de Paul de Cruz influyeron en su pasión por la ciencia y por los microorganismos. Uy, definitivamente. Cuéntenos. Definitivamente, bueno.
Cuando yo tenía por ahí 4 o 5 años, acostumbraba a visitar a las tías que cuidaban el abuelo, que ya estaba muy enfermoso y tenía más de 80, 85 años, pero en esa época los médicos acostumbraban tener una farmacia al pie de su consultorio. Y en esa farmacia, que recuerdo vívidamente, quedaba a la derecha del pasillo por el cual se entraba a la casa, yo veía 2 objetos que me llamaban mucho la atención. Uno de ellos era una cosa dorada muy linda que tenía como muchos cristales, un espejo, y yo molestaba mucho a las tías preguntándole qué es eso dorado que hay allá en la farmacia del abuelo. Niña, no sé, ese es un microscopio. ¿Y para qué sirve un microscopio? Pero a usted, ¿para qué le interesa? Me interesa porque quiero saber qué se hace con un microscopio. Al fin, una de las tías me dijo, mijita, eso es para ver bichos chiquitos que su abuelo trata con las medicaciones que prepara en la farmacia. Microscopio, bichos chiquitos. Entonces, eso ya se me quedó grabado en la mente y yo dije, yo quiero conocer esos bichos chiquitos. Un poquitico más adelante tuve el grato encuentro de tener un libro en mis manos que se llamaba Cazadores de Microbios, de Paul de Kruif. Yo creo que todavía se publica. Es un libro, pero hermosísimo, en el cual el autor describe las hazañas de muchos médicos, de muchos salubristas, de muchas personas que trabajaban con comunidades, en el que describe epidemias, en el que describe enfermedades nuevas y en el que narra paso a paso lo que pasa entre ver un paciente con el sufrimiento, hacerle unos exámenes de laboratorio, llegar a conocer el microorganismo que le infecta y poder poner una solución con el tratamiento adecuado. Pues eso sí definitivamente me marcó y yo quería ser microbióloga y quería estudiar microbios. Pero lo que pasa es que en esa época en que yo recibí mi bachillerato no había nada donde estudiar microbios. La única posibilidad era estudiar medicina. Única hija contemplada, toda la familia se opuso en esa época, 1950, es que yo soy del siglo pasado, señores. 1950, no, pero ¿cómo se va a entrar la niña a estudiar medicina? Eso es muy duro, eso es muy aterrador, ella no puede entrar a medicina, pero ¿cómo la vamos a poner en contacto con la crudeza de la vida? Eso no se puede, y eso no se puede. El día que saqué mi cartón de bachillerato fue el día en que más he llorado en mi vida, porque no tenía que hacer con ese cartón de bachillerato. Empezamos a molestar y a molestar, obviamente no me dejaban ir por fuera, porque ¿qué le iba a pasar a la niña si estudiaba afuera? No se podía. Empezamos a buscar en unión con un médico muy importante que era laboratorista, que se llamó el doctor Jesús Peláez Botero, qué posibilidades habría de empezar un estudio que conduciera al estudio de los microbios. Y él aprendió que una mujer muy importante para nosotros, la señora Teresa Santa María de González, que dirigía en este momento el Colegio Mayor, hoy Universidad, ¿cómo es? Institución Educativa Universitaria, Colegio Mayor, había recibido un regalo que consistía en elementos para abrir una escuela de tecnología médica, pero que no había querido porque le parecía tremendo tener que bregar con los médicos, eran muy ocupados, no cumplían, y además el Colegio Mayor no tenía ningún recuerdo de tener algo relacionado con medicina. Bueno, ya éramos 4 las niñas que teníamos metidos los microbios en la cabeza, y con la ayuda del doctor Jesús, él convenció a doña Teresita que se podía abrir esa escuela de tecnología médica. Entonces comenzamos allá a mitad del año 50 a estudiar técnicas de laboratorio y fuimos muy de buenas porque nos tocaron los mejores laboratoristas de Medellín y obviamente con muchas limitaciones, pero ya había por lo menos la forma de regar un poquitico aquella semillita que se llamaba microbios. Dale. Algunos participantes de Universidad de los Niños, muy motivados por su visita, formularon unas preguntas previamente para usted. Claro. Entonces, para comenzar, vamos a escuchar a una participante, que ella es María Fernanda Cano, de 10 años, y estudiante de la institución educativa Educativa Santa Teresa. Qué pena. Buenas tardes, para la doctora, mi pregunta es, ¿cómo hizo para investigar durante tantos años sobre ese hongo y nunca se rindió? Ay, fue que el hongo fue más inteligente que yo.
porque no me daba las preguntas que yo necesitaba. Yo sí aprendí mucho del hongo, mejoré las técnicas para hacer el diagnóstico, pero nunca pude conocerlo en muchos aspectos, entonces eso me daba rabia. ¿Cómo es que yo, un individuo que peso tanto, que tengo tanto, no soy capaz de vencer un bichito que mide 40 micras en el tejido del individuo? Porque es que yo no puedo conocer eso. Entonces era como un acicate el que yo no pudiera encontrar muchas respuestas para mis preguntas para yo seguir adelante con él. Y lo que es más lindo fue que se estableció una especie de amistad entre el hongo y mi persona. Antes yo lo miraba como lo más horrible que había en el mundo, que producía esas enfermedades tan espantosas, que diezmaba la población de agricultores, que eran hongos, personas que no podían volver a trabajar porque ya su respiración estaba medrada. ¿Cómo no lo iba a odiar? Pero después de que me di cuenta de que era más inteligente que yo, aprendí a respetarlo y le dediqué todo lo que sabía tratando de entenderlo. Unas cosas se resolvieron, pero la mayoría no. Gracias, doctora. Con mucho gusto. ¿Cuál es la otra? Sí. Ahora vamos a tocar el tema de la educación. Aquí en Universidad de los Niños queremos indagar sobre un aspecto que creemos que está ausente en los salones de clase de los colegios en la actualidad, y este es la importancia de la pregunta. Muchas veces en nuestro sistema educativo se le da privilegio a la respuesta más que a la pregunta de los niños y a la curiosidad. Entonces, para este momento queremos contestar una pregunta del participante Santiago Espina, de 16 años, y del Colegio San José de Las Vegas. Hola, Santiago. Buenas tardes, doctora. Yo quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de incentivar la investigación en la educación colombiana? Ay, lo primero es auspiciar todo el muchacho que sea preguntón. El muchacho que diga, ¿y eso por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Pero yo quiero saber, pero es que esto no lo entiendo yo. El maestro o todavía el papá que le diga, muchachito, quédese callado. Eso vaya a buscar en los libros que está listo. Está cortando, pero por ras, esa capacidad tan supremamente especial que tienen los niños de cuestionar la naturaleza. Porque es que eso es lo que ellos hacen, preguntando y preguntando. Entonces, para mí, lo más valioso de todo lo que puede hacer un maestro es cuando haya podido encontrar ese preguntón o esa preguntona, porque a veces las mujeres son los peores, o esa preguntona es tratar de auspiciar esa creatividad que tiene el muchachito o la muchachita, tratar de ponerlo en contacto con personas que le sepan no solamente contestar las preguntas,